3:30 de la tarde, señores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, hoy jueves, de que no le metan cuento, y ustedes saben que como todos los jueves hablamos de política, política sin ser políticos, sin vestirnos como los congresistas, y hoy les cuento que vamos a hablar de un tema que yo sé que todos ustedes están ahí empapados y tiene que ver las redes sociales y la política. Yo no sé por qué asimilo mucho esta relación como una relación tóxica, como esa novia que está siempre ahí todo el tiempo, constante, una dependencia increíble entre tú y la novia o entre el político y la red social, que si desapareces se forma un bonche y si estás constante tienes que mantenerte ahí. ¿Qué es eso? Justamente de esa relación entre las redes sociales y la política, y vamos a tocar todos los temas posibles. Por eso el día de hoy tenemos dos invitadazos interesantísimos que saben hablar de lo que son las redes sociales y la política, jóvenes como nos gusta. Por eso le damos la bienvenida a Cristina Mortegui y también por supuesto a Alejandro Ballesteros, que se encuentran. Chicos, ¿cómo están? Iniciemos si quieren contigo, Cris. Preséntate, introduce un poco qué es lo que haces para iniciar con este espacio. Ok, Juan David, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a ti, a Alejo y a todos los televidentes. Muy chévere poder tener este tipo de espacios en donde las juventudes hablemos y reflexionemos sobre lo que nos une el día de hoy, la política, los cambios, las transformaciones en lo público y además las redes sociales. Yo soy Cristina Mortegui Oliver, soy directora de Atina Comunicaciones, una agencia de comunicación política y digital, y me dedico precisamente a hacer redes sociales, a hacer estrategias digitales en el mundo político, que es toda una ciencia. ¡Wow! Alejo, ¿tú cómo estás? Bienvenido. Bueno, Juan David, muchísimas gracias. Un saludo para ti, un saludo para Cristi. Mi nombre es Alejandro Ballesteros. He sido activista político en escenarios de juventud ya desde hace más de 6 años, participando en diferentes escenarios electorales de juventud, pero también en escenarios de representación, con equipos también de impulso de figuras públicas en la comunicación política del país, de juventud, del movimiento estudiantil, participando activamente en la movilización social y, por supuesto, pues en todos los debates públicos que permitan un análisis desde la juventud sobre los problemas que Colombia hoy tiene, que la juventud hoy padece, pero que también la juventud se vuelve un actor fundamental en el momento de transformación de estos problemas y, por supuesto, en estos debates preelectorales que estamos teniendo en este año, que yo creo que son tan importantes para los jóvenes, pero también para el país. ¿Quién diría, Alejo, quién diría que las redes ahorita, Cristi, se ha vuelto como el escenario político de costumbre? O sea, se convirtió en el ágora ya de los políticos. Hay una frase que me gusta muchísimo precisamente sobre eso, y es que la nueva plaza pública son las redes sociales. Lo que antes era la plaza en donde el político se paraba, daba sus discursos, hacía sus poses, se encontraba con la ciudadanía, con miles de personas. Hoy en realidad es Twitter, es TikTok, es Facebook, es Dios Instagram. mío. Esa plaza es digital. Alejo. La pregunta es si qué tan bueno o malo es, porque yo, igual que Cristi, sí creo que nosotros estamos en un proceso de transición de activismo tradicional al digital, y yo creo que eso implica unos retos de reflexión y de discusión pública sobre el impacto que tiene una dinámica política distinta, porque de alguna forma yo creo que los jóvenes somos pioneros a la hora de buscar nuevas herramientas de comunicación de ideas, Sí. pero también del debate público, y creo que pues Colombia tiene pues una experiencia en eso fundamental que yo creo, no sé si porque participamos, pero lo del paro del 2021 creo que es la manifestación más grande, que por ejemplo las redes sociales son lo que permiten un nivel de organización, de movilización, pero también de transformación de las principales pues dificultades que en ese momento tenía el país y que nos venían pues digamos afectando, y la transición al activismo digital pues se vuelve fundamental en ese sentido, Claro. pero también implica un reto, ¿no? Y es la discusión en que se está dando, ya más contenidos cortos, más un debate en un minuto, Inmediatos, que el claro, engancho en 3 inmediatos. segundos. Y es que las redes se han convertido en eso. Chicos, qué mejores ustedes dos para estar aquí en este debate sobre las redes sociales y la política, pero ustedes, los que nos están viendo a través de YouTube, nos están viendo en Facebook, en la plataforma de Ditu, en Noticias Caracol en Vivo, también nos pueden escribir, comentar sobre las redes y la política. Si es una relación tóxica, escríbanos al WhatsApp al 315-366-0201, también en las redes sociales, en YouTube. ¿Qué opinan ustedes de esa relación entre la política y las redes sociales hoy en día y cómo nosotros los jóvenes pues podemos entrar en eso? Y imagínense que nosotros salimos a las calles. Ok. Hicimos varias preguntas a la gente y la gente, a los jóvenes,
Primero fue qué consumían en redes, qué consumen o qué es lo que ven más en redes. Quiero que ustedes vean a ver si muchos de ellos contestaron política o no. Listo, a ver. Más que todo es en relación a actividades deportivas, por lo que pues hago deportes y Bueno, veo de todo, veo deportes, noticias del mundo, pero principalmente sí se está llevando hacia la política. Me aparecen muchos tweets de Petro y algunos de Cabal. La verdad, memes, videos de influencers, tipo, pues los más virales en el momento, como Westcol, como lo que son los streamers. El turismo está más que todo como con viajes al exterior, de inmigrar y también pues estilo de vida. Pues principalmente veo videos de deportes y no sé, actualidad, por ejemplo. Oigan, ¿ustedes creen que los jóvenes sí se interesan en la política por las redes sociales? Bueno, primero tengo que decir que todos fueron hombres. Entonces también hay que ver Ok. qué están viendo los hombres jóvenes, que no debe ser exactamente lo mismo que lo que están viendo las mujeres jóvenes. Ok. Esa es una característica. Y definitiva, la respuesta más común para los hombres jóvenes en ese caso Deporte. fue deporte. Predecible. Pero la verdad es que habría que entrar también a ver no solo por qué las juventudes están viendo cosas como deporte, viendo cosas como streamers, Había sino memes. por qué los políticos no le están llegando a las juventudes, que también me parece un debate muy importante, porque no podemos poner la carga de la visibilidad en el espectador, sino en el emisor. Y ahí entra la pregunta es, ¿los políticos están haciendo buen contenido para redes sociales? ¿Los políticos están haciendo contenido para las juventudes? ¿Los políticos transformaron sus maneras de comunicar de manera óptima para el mundo digital? Esa es la pregunta. A ver, Alejo, contesta esa pregunta. No, yo lo que creo es que evidentemente pues hay sí un nivel de, digamos, de información política a la hora de entrar a las redes. Yo creo que hay una diferenciación que uno sabe que en Twitter uno entra y ve un hilo literalmente de un debate supremamente profundo, pero en Instagram de pronto ese mismo contenido está en un reel, en TikTok. Es decir, hay diversas formas de comunicación y yo sí creo que es un debate de que los emisores cómo están conectando realmente con los jóvenes en Colombia las ideas, pero creo que también hay otro análisis complementario y es realmente hoy los jóvenes cómo se están organizando o qué quieren hacer sobre política. Cada vez más hay desconfianza en los partidos políticos, los jóvenes están queriendo participar, organizar más que todo en causas o en movimientos por el medio ambiente, el mismo feminismo, pero O sea, también no lo que tanto hay que ver es político, no tanto político, No tanto sino más por... político. Ok. y yo Pero, lo que creo es que incluso pero a la vez los esas jóvenes están influencias haciendo política. Claro, pero lo que yo digo es en las redes pues hay una influencia en términos de que los que abanderan esas formas o de causas en las que los jóvenes se quieren organizar o participar quizás un poco más, que yo creo que tiene sus ventajas, cada vez menos, perdón, son políticos, ¿sí? Cada vez menos son figuras políticas, digamos en términos de la representación política electoral, pero cada vez más vemos creadores de contenido que pues siguen y que realmente abanderan algún tipo de causas, y yo creo que eso pues también es el análisis de cómo se está organizando la juventud, cómo está participando la juventud, y que creo que cada vez menos es de las instituciones un poco formales, ¿no? Que de los partidos políticos que lo han hecho. Pero es que yo ahí tengo unas dudas, porque listo, no hay figuras jóvenes que ustedes digan que resalten, que sea como un influencer que hable de política. No estoy de acuerdo con eso. A Yo ver, creo que sí Yo, los hay. yo, Yo yo que sí los creo hay. que los hay, que hay muchos, que hay personas que tienen curules hoy en nuestro país en distintas corporaciones públicas que son jóvenes y que han sabido comunicar muy bien su gestión, sus propuestas. De hecho, ese fue el fenómeno precisamente en el que en el 2022 llegaron los influencers al Congreso bueno, de la sí. República. Y en el Consejo Y de además Bogotá de la y gente resto. que tiene curul, yo sí creo que hay muchos activistas, influencers, creadores de contenido, nuevas páginas, nuevos formatos que están transformando también la manera en cómo se comunica la política para explicarle a la gente cosas que normalmente son muy complejas, muy difíciles de entender en un lenguaje más ciudadano, más cercano, más fácil, más juvenil. Yo sí creo que hay muchísimos. Pero Y ¿será con el eso que dice algoritmo? Que no, que, pues, No, que ahí uno no lo ve de yo pronto.
Dos puntos. Yo creo uno, hoy, de acuerdo, hoy hay creadores de contenido que establecen, pues, de alguna u otra forma la generación de contenido de temas específicos, de causas específicas, de organización o de movilización de temas específicos, particularmente en la juventud, pero hoy hay varias reflexiones como que hay que hacer. Lo primero, yo creo que es una cosa muy positiva porque da voz y visibilidad en términos de que las personas pueden expresarse libremente y no tienen que necesariamente ir a una audiencia pública, a una reunión política o ir a algún otro espacio, sino que en las redes hay un nivel de expresión, de inconformidad, que permite hacer denuncias en general de la opinión pública, pero no creo tampoco que el hecho de ser creador de contenido en términos de la movilización en algunas causas sea el único criterio de que realmente esas personas pasen a la política. Yo coincido Venga. en que hay una... Pero es que, positivo Es que son en que- dos cosas distintas. a ver, Sí. ¿qué- Son dos cosas distintas. Una cosa es ser activista, político, periodista político que también utiliza sus redes sociales como un canal para informar, o también ser un opinador, que lo que hay en redes sociales hoy en día, también hay que decirlo, es muchos opinadores. Y no son influencers. Y tampoco son periodistas, son opinadores de política, que está súper bien y es muy valioso, pero eso no necesariamente significa que esas personas tienen que transitar a la cancha de la política electoral. Hacen política, sí, desde un terreno pedagógico, desde un terreno de activismo o de opinar, pero no es necesariamente la política electoral, no es lo mismo. Entonces son, Ok. son también dos cosas De diferentes. acuerdo, pero lo que creo es que también es una variable sobre la percepción de la juventud en términos de esas figuras y los criterios que están teniendo en cuenta para votar. Por ejemplo, yo creo que sí hay varios creadores de ¿Hay contenido que criterios? pasan O a sea, la- los jóvenes tienen Hay criterio un para... criterio. Claro, y las redes sociales yo creo que también moldea un poco ese criterio, porque particularmente la influencia que tiene a la hora de decidir en las elecciones, y el mundo ya ha tenido ejemplos sobre cómo las redes sociales en la política electoral, pues tiene una influencia grandísima a la hora de decir por quién votas o quién no votas, pero evidentemente hoy los jóvenes pueden votar por ese creador de contenido que de manera pedagógica o que opina de política, pues de alguna u otra forma lo sigue, pero yo creo, y el debate un poco espinoso ahí es si esa garantía permite que esas personas sean buenas. Yo creo que hay varios ejemplos de eso hoy en Colombia, pero hay otros que no. Y no para hablar solamente de los malos, pero por ejemplo yo pongo a un concejal de Bogotá, Chavenato, que es un creador de contenido, pero que en la Sí. práctica su mayor hecho que ha hecho en el Consejo de Bogotá fue meter una moto a la corporación. Entonces yo digo, realmente la garantía de un creador de contenido es que tenga un impacto real sobre las condiciones o necesidades que tiene la juventud en Bogotá o en el país. No lo es, pero también sí es cierto que estos creadores o opinadores pues también saltan a la arena política, han tenido impactos positivos en cosas que hay que digamos que Colombia ha reglamentado, pero está obviamente ese debate sobre qué nivel de influencia tiene o no y los riesgos también que se tienen en ese sentido. Es que ahí voy a una de las preguntas y metamos de una vez el contexto o el verdadero problema, y es que hoy en día estamos viendo, por ejemplo, que hay muchos influencers que son pagos. Independientemente que sea de izquierda, de derecha, de centro, pues están las bodegas. Ese es un tercer. Pero tercer entonces yo cómo nicho. creer o cómo crear criterio al momento de saber que este influencer pues está creando contenido o simplemente está escribiendo por escribir. Ahí hay un tema que es bien delicado, y es que en Colombia no existe hoy una regulación a la creación del contenido para redes sociales ni a la publicidad en redes sociales. Existen un par de resoluciones que pues sí dicen que uno cuando hace publicidad tiene que poner un hashtag que dice que es publicidad, pero en el terreno político además no hay ningún tipo de regulación, tampoco hay un tarifario de precios, ojo, y eso es muy interesante porque no hay manera de decir que una historia, un post en Instagram, un tweet vale tanto dinero, sino que yo podría cobrar 1.000, 2.000, 5.000 millones de pesos o 300 pesos ¿Por un trino? No. por lo que sea. Entonces ahí entra una problemática que tenemos en Colombia y es la falta de regulación, que en otros países sí la hay, en O donde sea, ya están regulados los influencers para saber. en otros países ya hay Ah, sí. en los congresos y en la rama legislativa o a través de distintos mecanismos, ya se está empezando también a regular el tema de los influencers, porque además se empieza a tener en cuenta la creación de contenido como una profesión, más bien como un oficio, como algo que genera ingresos, como algo que también implica tiempo, implica talento, implica recursos, etcétera. Pero ahí yo creo que entra el problema con los influencers pagos en Colombia. Vea lo que dice para que Alejo también opine. Nos escriben, ya saben, nos pueden escribir ustedes al 315-366-0201. Y Carlos Ruiz nos escribe: los perfiles falsos son los que no deberían existir
existir en este momento. Es mejor el carácter a cara. Y dice, algo que se salió de las manos son los bodegueros, lo que estamos hablando, Alejo. Sí. O sea, por Y trino es me que yo pueden creo pagar. que eso, Juan David, lo que creo es que nos ponen en la reflexión sobre los riesgos realmente que está teniendo la influencia de las redes sociales en general en la política. Y yo planteo 3 puntos específicos. Primero, los criterios de desinformación hoy son cada vez más grandes en términos de quién está siendo el interlocutor con las personas para contar sobre la política. Hoy lo que está predominando no es lo veraz, sino lo viral. Y eso permite que nosotros tengamos unos opinadores, como lo dijo Cristi, que me parece bien la diferenciación, porque no son ni periodistas ni creadores de contenido, sino realmente opinadores de ciertos temas, que la mayoría de veces, o lo que se ha venido comprobando, pues que esos opinadores hoy responden realmente pues a unos, digamos, escenarios políticos o a unos bandos políticos que de alguna u otra forma cogieron fuerza. Yo creo que en el 2022 en las elecciones acertaron mucho en que los creadores de contenido no participaran, porque sí tienen un nivel de influencia grande, pero una vez están en el gobierno, yo creo que hoy lo que tenemos es un ejército de bodegas, y particularmente el gobierno de Petro, donde son opinadores precisamente, pero que te pueden decir las cosas que no son verdad, que son desinformación y que no necesariamente hacen que las redes sociales sean buenas. Y lo segundo, y que me parece también un poco difícil de este debate de las redes sociales, es que todos los algoritmos son unas burbujas de criterio personal a la hora de ser política. Es decir, las personas que entran a TikTok, que entran a Instagram, que entran a Twitter, van a entrar siempre a ver mensajes de validación de su propia opinión. Y las redes sociales no están generando una construcción democrática de ideas y de cómo estamos, no sé, la reforma laboral, voy a ver lo que está diciendo A y lo que está diciendo B, sino realmente todo mi contenido está ratificado en B, y ese algoritmo puede ser modificado si tú estás pagando trinos o tienes bodegueros totalmente todo el día, mañana, tarde y noche, creando contenido a favor del gobierno o de algún otro, digamos, opinador político. Entonces, cada vez más se está haciendo difícil tener debates con mayor profundidad. Pero y eso se está vuelve mal. todo consigna. O sea, no sé si está esté mal. mal, pero pues el que tiene la plata es del gobierno, pues yo no sé si a la hora de Ay, informar Pero la venga, es gestión que no sea solo es el fácil. gobierno, también hay bodegas que son de derecha, hay Sí, bodegas, o sea, tan yo solo... iba a ir ahí Ajá. un poco para como aclarar varias cosas. La primera, Alejo decía algo de que ahora todo es viralidad y no veracidad. Y ahí yo Uy, también eso es difiero, verdad. yo difiero un poco porque sí hay viralidad con veracidad. Es decir, Pero no en sí hay, todos, Cristi. sí hay contenido, no, pero es que sí hay contenido viral que sí hay contenido está predomina, bien creo yo. hecho, bien curado, bien estructurado, bien investigado. Es decir, no quiero que lleguemos como al extremo del fatalismo y del pesimismo, porque sí hay mucha gente en Colombia que lo está haciendo muy bien y cada vez son más los políticos que tienen como también ese deseo y esa necesidad de entrar a redes sociales de manera efectiva. Ahora, Ok. otra cosa que yo creo que es muy importante que tienen que entender los políticos de Colombia y del mundo es que un seguidor no es un votante. No hay una manera de tener una trazabilidad de que yo, por tener 1000 seguidores en una red social, eso se traduce en 1000 votos en una fila el día de las elecciones. Claro, no. Pero lo que sí son los seguidores son posibilidades de entablar relaciones. Y la política se trata de hacer relaciones. Relaciones que se puedan cultivar para que pueda haber interacción y luego eso sí se pueda efectivamente convertir en un votante. El caso de, como decía Alejo, muchísimos influenciadores que hoy son concejales, que son congresistas, que están en distintos cargos Están ahí. de representación y que también fueron escogidos por voto popular por personas que legítimamente decidieron en democracia que ellos ocuparan esos lugares. Claro, y es que Ahora, la eso no votación- garantiza que sean buenos o malos. Y es que la votación obviamente no es en redes. Oigan, salimos a las calles, pues para preguntarle eso, si le pagarían. Son las 3:48, me regañan si no digo la hora. Salimos a las calles a preguntar si le pagarían a bodegueros o a las personas simplemente por trinar sobre una idea política. Vea lo que dice. Ok. Me parece que es una pésima idea. Los influencers deben tener otros espacios y no son de política. No, pero sé que lo hacen. Uy, yo no. O sea, no las pagaría porque, pues, bueno, o sea, un influencer no tiene por qué estar en medio de la política. No, siento que pues es como inmoral en cierto aspecto, además de que muchas veces pues son ideas muy sesgadas y pues No, creo que yo mismo pues podría opinar o sea, decir lo que opino y no tener que meterme con nadie más.
los influencers no deberían estar en en el medio de la política, ¿sí o no? No, no estoy de acuerdo con esa frase. Sí deberían estar como están en la gastronomía, como están en la cultura, como están en el entretenimiento, en los deportes, en la ciencia, en la tecnología. Lo que está mal no es ser Cristina ya va influenciador de y candidata. crear contenido. Lo que está mal es el mal uso de las redes sociales. No, Alejo. yo creo que hay una cosa, y es evidentemente que hayan creadores de contenidos en la política tiene unas ventajas. Es decir, yo sí creo que uno tiene que reconocer que las redes sociales han permitido que haya mayor voz y visibilidad sobre la problemática pública en Colombia, que hayan creadores de contenido, que hayan denuncias públicas bastante importantes al rol de un periodista que puede hacerlo, pero también a nivel de denuncias más Sí, el medio locales, ¿no? De tradicional. denuncias más del detalle respecto a lo que está pasando con un contrato de obra, con lo que está pasando con la ejecución de un colegio, que no están llegando los refrigerios, es decir, se vuelven un instrumento de veeduría pública del Estado, que es supremamente importante. Y tercero y más importante también, como lo vivimos en el 2021, lo vamos a seguir viviendo, facilita la movilización y organización, en este caso particularmente la juventud. Pero yo creo que eso se rompe cuando esa creación de contenido ya tiene una orientación, uno, que está justificada sobre la base que es tu trabajo para dar afinidad política, porque rompe la transparencia respecto a lo que informas en la veeduría pública. Y Sí. dos, pues es un debate ya más de la política, y es que sí es importante que la comunicación política tenga consignas. El problema es que bien o mal, lo hayan entendido bien o mal el gobierno en este caso o otros sectores, las consignas no explican los debates de fondo, las redes sociales no están permitiendo explicar los debates de fondo, y Pero es que en resulta qué ser momento, que en todas Alejo, esas. o sea, yo me la paso en TikTok y escroleo y empiezo a mirar en qué momento va a haber un espacio para que se haga un debate político en redes sociales, porque es que estamos hablando de algo inmediato, estamos hablando de algo que Pero mira sucede que sí ya, existe, que es viral. sí existe. Una encuesta de juventud dice que al menos el 40% de los jóvenes que usan redes sociales al menos han tenido debates digitales. Es decir, hoy sí es una forma de conectar con electores, es Sí. una forma de comunicar con grupos, pero lo que yo digo en términos de los bodegueros o en términos de si le Ok. pagarías influencer o no, estamos teniendo es el riesgo respecto a que tú tienes una orientación totalmente sesgada y parcializada sobre una gestión y no te permite ese debate democrático. Es decir, yo estoy de acuerdo con los creadores de contenido que pueden plantear que la reforma laboral, la reforma en la salud, reforma pensional, la consulta de Petro, tiene tanto de bueno como de malo y pueden tener una posición un poco más de información y transparencia, pero lo que Claro. vemos es que la capacidad del Estado es distinta a cualquier organización política. Nosotros hemos hecho política desde partidos minoritarios, pero nunca hemos tenido el Estado en términos de la capacidad, y cuando tú usas esos Y el impuestos o usas la billete. capacidad del Estado para solo dar una opinión, eso es un problema que tienen los bodegueros y que tienen los influenciadores que hoy están en el gobierno, y que a mí incluso no me sorprendería que en las elecciones del 2026 Petro vaya a tener una lista de creadores de contenido que siempre le han venido auditando la política del gobierno. Entonces eso sí es muy importante en el debate sobre la transparencia que se da a la hora de crear contenido. 315-366-0201, nuestras redes sociales en WhatsApp. Síganos, escríbanos, estamos en vivo a las 3:52 de la tarde hablando de esa relación tóxica entre la política y por supuesto las redes sociales. ¿Saben qué más preguntamos a la gente de la calle? ¿Qué? Les preguntamos cómo ven a los políticos en las redes, cómo ven a sus mandatarios, cómo ven a los candidatos, porque hemos visto de todo. Y vean lo que nos dicen ellos. Entre ellos hay ataques personales, ataques por diferencias, no trabajan en unión, entonces no me parece algo viable para todos. Depende más que todo es en cómo se usen, porque así pueden manipular tanto la opinión pública, así como manipular los mismos medios. Malas porque se atacan constantemente y polarizan más pues, el ambiente político de Colombia. Como comentarios muy como irracionales en cierto sentido, lo cual pues no le veo como mucha relación con lo que estamos buscando en realidad. No miden bien sus palabras y pueden contradecirse con lo que opinan en otros medios, como en la televisión, por ejemplo. Vean, aquí hay algo que yo sí les doy la razón a ellos, y es que no estamos hablando de ideologías o de campañas políticas o de pensamientos para construir algo mejor, sino pelea. Pelea, pelea, pelea constante, enfrentamiento entre candidatos, entre políticos, todo el tiempo. Ahí hay un tema y es que cuando pasamos de la pelea por las ideas, que es válida, y terminamos peleando por las personas, y eso no debe ser así. El tema pasa de lo ideológico y termina siendo un tema personal, y ahí tengo que decir, quienes más salen afectadas son las mujeres que hacen política. Está comprobadísimo que existe violencia política en razón del género, y a las mujeres, a diferencia de los hombres, les atacan, las insultan, las violentan de forma cruel, de forma
machista, misógina, se meten con sus familias, se meten con sus hijos, se meten con sus esposos, se meten con sus esposas. Es decir, siempre la familia alrededor de la mujer tiene ahí también un tema bien difícil que afrontar, que no pasa normalmente con los candidatos hombres. Ahora, si hay violencia contra los candidatos hombres, sí, obviamente que la hay, pero el tipo de comentarios que se le hacen a los hombres son comentarios de carácter más de su gestión, de sus ideas, de sus propuestas. Puede haber uno que otro comentario vulgar, pero en comparación con lo que le dicen a las mujeres sobre su sexualidad, sobre su físico, son cosas realmente crueles y que tienen que parar también en este país. Alejo. No, pues yo creo que indudablemente las redes sociales lo que permiten es una expresión del debate político y eso va a terminar, digamos, de Pero alguna si otra es forma, debate. nunca se va a terminar de convencer. Si es un debate político, es decir, yo creo que hay una lucha de ideas en las redes sociales. El problema es Ok, en términos de la moralidad y la ética, cómo se están dando esos debates, porque lo que pasa es que uno puede tener una opinión política en Twitter, pero tú tienes 10 o 15 personas de bodegas que básicamente te destruyen en términos de redes sociales. Es decir, las redes sociales hoy no permiten garantizar un debate democrático. Pero sí se da la lucha de ideas en las redes sociales, que es distinto. Ahí se Bueno, sigue dando las cocinas de propaganda, sobre todo porque la propaganda política no es una cosa ni de TikTok ni de redes sociales, sino es una cosa que históricamente todos los partidos políticos en general han tenido que hacer. Las consignas políticas, la propaganda política no es una cosa de ahora y siempre se va a dar, solo que hoy en las redes sociales se está dando. Yo que creo que realmente nosotros sí tenemos que hacer, y ahí sí coincido mucho con Cristi respecto a cómo el país está reglamentando mucho en términos de las redes sociales y el debate, y sobre todo electoralmente. El mundo ya tiene una experiencia de que realmente, por ejemplo, el caso en 2018 de Cambridge Analytica, donde realmente venden casi 87 millones de usuarios la información para que hayan sí. cosas en redes sociales a favor de Trump, a favor del Brexit, o incluso el mismo Grok que ustedes ven hoy en Twitter, que realmente la neutralidad en la inteligencia artificial no existe porque alguien la programa, y Grok lo que tiene en las respuestas es mensajes en contra de, pues digamos, Sí. el progresismo, ideas fascistas, alusión a Hitler, un montón de cosas que en el momento electoral pues no van a dar esa garantía. Hoy no hay Chicos, protección de datos en las campañas políticas, no hay protocolos del Consejo Nacional Electoral y la registraduría sobre las campañas. y el Entonces yo creo camino que es eso sí es largo. importante. Y el camino es largo. Hay un tema ahí que quisiera decir súper corto y que hablaba Alejandro sobre la publicidad política. Es que, claro, tú como político haces cuentas y poner una valla en una ciudad principal por un mes en una calle importante te vale 100 millones de pesos, 50 millones de pesos. En cambio, hacer un post viral puede Claro. ser gratis, con un buen equipo, con creatividad, con buen contenido. Eso es verdad, las redes está están bien moviendo. hacerlo. Oigan, son las 3:56, se nos está acabando el tiempo, esto es muy rápido, pero les tengo un juego chévere. Vean que nosotros Ok. tenemos acá unas, para que cojas, Cris, unos logos de las redes sociales de X, de TikTok y de Instagram. Yo les voy a hacer unas preguntas, Alejo, tú me las cantas y yo te voy poniendo acá el que creas el espacio. Y la idea es que ustedes van respondiendo en qué red está más movido el tema. ¿Les parece? Ok. Listo. Entonces, a ver, se me perdió acá. Bueno, ¿dónde creen que los políticos fingen más? ¿Fingen más? Fingen más. Uy, ¿En qué red creen que los Instagram. políticos fingen más? Instagram. sí, yo también. O sea, como más... Esta es la red social inspiracional, aspiracional, donde todo es querer ser como Realmente es alguien donde más. incluso más nos quieren, incluso donde Sí. más nos quieren a veces. O Genera sea, comunidad aquí muy es más personal. amor. Acá Esta es es la más de la amor. pose, Sí. la del paisaje. La del filtro. Sí, 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 sí. La historia desayunando, haciendo café. ¿Dónde es más fácil volverse viral hablando de política? TikTok, Ah, TikTok. Yo estaba pensando... Yo digo que X. Twitter. Y Yo digo creo que bueno, X. Sí. Porque X es naturalmente la red social en donde más se habla de política. En TikTok hay mayor competencia con otros temas más entretenidos, entonces en X hay más Y- fácil que el haya un problema público con que le TikTok interese. TikTok y no X es que realmente yo creo que hay más usuarios que puedan participar de cosas que les interese políticamente porque lo siguen que en X, porque en X sí el debate político siempre está encendido, pero la gente a Ah. veces precisamente por eso no entra a X. Claro. Sí, tiene sentido. A ver, ¿dónde un político joven podría conectar mejor con la gente? En TikTok. Y lo están haciendo. ¿Tú? Ah, ok. La carrera del 2026 va a ser 100% la pelea de TikTok. Pero TikTok en el tren de cantar y eso, o... TikTok en todo, es decir, todo En tiene su todo. público y de todas formas, aunque al público le guste, los critiquen, los aplaudan, todos los TikTok siempre van a tener fans y haters.
El punto es que hacen que hablen de ellos y se vuelven virales. Hay frases yo no lo terminé de antiguas entender. del marketing político que dicen que no hay publicidad buena o mala, hay publicidad y eso pasa Uy, mucho pues en eso es lo que TikTok. da. Alejo, rápido, Y rápido. que no termina, y no termina uno de entender a veces que tú puedes tener un video de 1 minuto súper editado que no se hace viral y uno de un audio de 7 segundos que es viral. Es decir, ahí Sí. yo creo que hay más probabilidad igual de hacerlo. Oigan, pregunta final. ¿Dónde los memes políticos pegan más duro? Uy, yo creo que en Twitter. Instagram. En, A ver. en Yo diría que todos, Twitter. sí, X, en todos. perdón, X, en X. X, cambió el nombre. X e Sí. Instagram. Pero hay mucho meme político. A ver, Pues voy a dejar aquí. Instagram, como es naturalmente una red social de imágenes, entonces tiene mayor cantidad de fotos en formato meme que puedan estar allí. Por eso Ah, la claro. pongo por encima del resto. Y bueno, Lo que a mí, Lo que pasa con X es que es reacción inmediata, o sea, ahí tú Ajá. entras, son la noticia del momento y ya hay memes, o sea, ahí es la producción masiva al Sí. segundo que haya pasado. y Toda la entretienen locución de mucho. Petro, ¿cuántos memes salieron en menos de 10 minutos? Bueno, para ir a Cartagena a conocer obviamente nuestra, la Estatua de la Libertad. Chicos, se nos acaba el tiempo. Pregunta final rápido. Para Alejo, ¿es posible que los jóvenes empiecen a hacer política en las redes sociales? Sí, no. Es posible, yo creo que ya lo están haciendo, yo creo que hay que hacer más bien un llamado para las personas que tienen las redes sociales de que el criterio político que se está viendo en las redes sociales quizás tiene que tener mucho más rigurosidad en la pedagogía del uso de las redes sociales en Por la política favor. y ser mucho más críticos en términos del contenido que se consume y sin duda alguna hay personas que lo crean genuinamente, muy responsablemente, también muy rigurosamente, pero también estamos en un mundo de no reglamentación de estas redes que también nos implican pues mucha desinformación y mucho riesgo y vulnerabilidad al votante o al que participa en las redes sociales en cualquier tipo de acción política. Cris, ¿se puede hacer política siendo joven en redes? Sí se puede, se debe, ya se hace y se seguirá haciendo. Las redes sociales llegaron para quedarse, son la nueva plaza pública en política, son una manera más barata, más cercana, más rápida, más inmediata y más cotidiana de acercarse a la ciudadanía y además tenemos que entender que cada vez más somos los jóvenes que están votando por primera vez, pero que además están también empezando a interesarse por la política. Entonces, tanto los jóvenes, espectadores y ciudadanos tienen que tener el lente crítico en todo el contenido que consumen y ojalá como juventudes también empecemos no solo a ver deportes, streamers, la casa de los famosos, sino que empecemos a ver otro tipo de Dice cosas. ese nombre acá, hombre. Señores, nos vamos. Alejo, Cris, de verdad, muchísimas gracias a ustedes. Mil gracias. Que continúa Noticias Caracol en vivo a través de todas nuestras plataformas, YouTube y por supuesto también a través de Ditu. Chao.